Hay un abismo silencioso que se abre ante quien decide entregarse al dominio del alcohol. Mucha gente cree que este solo afecta el cuerpo, que todo se reduce a una resaca o problemas de salud. Pero la Biblia muestra que la bebida puede robar la claridad del alma y poco a poco apagar el brillo de la fe. Hoy vas a conocer una narrativa totalmente basada en las Sagradas Escrituras, sin inventos ni adornos, pero con la intensidad que la palabra de Dios lleva. Te sumergirás en historias bíblicas que exponen las consecuencias del alcohol en la vida espiritual, descubriendo cómo consume el corazón, el espíritu y la comunión con el Padre. Quédate hasta el final para comprender por qué este tema es tan serio y debe tomarse con urgencia. En la Biblia, desde el principio se evidencia que el corazón humano se inclina a buscar escapatorias y placeres inmediatos. Aunque las Escrituras no ocultan la existencia del vino, hay advertencias claras sobre la sed desmedida por algo que pueda embotellar la mente y el espíritu. En Génesis se recuerda a Noé, un hombre de fe que, aun habiendo hallado gracia ante Dios, se embriagó tras el diluvio. Esa caída momentánea puso de manifiesto una debilidad humana que trasciende generaciones, la tendencia a relajar la vigilancia y dejarse llevar por el letargo que impone el alcohol. Cuando Noé planta su viña y empieza a beber del vino que produce, se abre paso a una situación de vergüenza. Lo que pudo haber sido un simple sustento se convierte en trampa. La seducción del alcohol, en la Biblia, surge como recordatorio de que hasta el más justo puede tropezar si permite que su corazón se vea atraído por la promesa de placer inmediato. En las páginas bíblicas, la seducción del alcohol frecuentemente viene acompañada de caos. Se busca anestesiar los sufrimientos, un deseo de olvidar las penas y angustias de la vida. Así, muchos pasaron a justificar sus excesos, tratando de ocultar sus consecuencias. Pero Dios, en su palabra, da consejos claros. En Proverbios, la sabiduría advierte que el vino es burlón y la bebida fuerte, alborotadora, y quien por ellas es vencido no es sabio. El peligro real no reside únicamente en lo que el alcohol hace al cuerpo, sino en la manera sutil en la que desvía la conciencia y el corazón de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la advertencia es la misma. No permitas que tu corazón se rinda al espíritu de embriaguez, pues esto aleja a la persona de la verdadera comunión con el Creador. En el antiguo Israel, había restricciones claras para quienes tomaban el voto de Nazareo, como Sansón. Nada de bebida fermentada, nada proveniente de la vid. Ese voto buscaba mantener la mente limpia y enfocada en la misión dada por Dios. La seducción del alcohol, pues, no era cosa menor, y siguió siendo motivo de exhortación a lo largo de la historia bíblica. Muchas veces, la caída comienza cuando alguien dice que solo va a tomar un poco. Es un suave trago, una pequeña escapada al final del día, y pronto se convierte en dependencia. El relato de Noé demuestra que, aun siendo un ejemplo de obediencia, nadie es inmune. Por ello, la palabra no oculta nada, registrando tanto la fidelidad de Noé como sus momentos de debilidad. Cuando la mente se nubla, se abre la puerta a la vergüenza y a actos que normalmente no se tomarían en plena conciencia. La seducción del alcohol, por lo tanto, trasciende el mero placer sensorial. Se revela como una prueba de perseverancia, una forma en que el enemigo explota las vulnerabilidades del ser humano. El mayor riesgo es permitir que la búsqueda del alivio instantáneo robe la capacidad de discernir el bien del mal. Cuando sucede esto, la dependencia se arraiga, minando gradualmente la fe y arrastrando a la persona lejos de la intimidad con el Señor. En ese primer paso, el llamado es a reflexionar. ¿Alguna vez mi corazón se dejó seducir por algo que promete reposo y placer, pero que en realidad aleja de la serenidad que solo Dios puede dar? Esa es la semilla de la narrativa que se desplegará a continuación. Cada episodio en las Escrituras demuestra que el alcohol puede ser más que un simple líquido. Representa el riesgo de perder el control y entregar el alma a la inconsciencia. La ira y la confusión en las historias bíblicas.
En varios pasajes de la Biblia se narran situaciones en las que el alcohol enciende una llama de ira y confusión. Este efecto se percibe claramente en diversos fragmentos de Proverbios y en historias de reyes que se dejaron llevar por la bebida. Cuando el espíritu de embriaguez se instala, la persona se vuelve más propensa a la ira, a las peleas y a tomar decisiones insensatas. La palabra de Dios describe este proceso para mostrar cómo, al entorpecerse el juicio, la herida espiritual se agrava. Quien se rinde a este camino abre paso a sentimientos destructivos, desatando contiendas y amargura. En el Antiguo Testamento hay relatos de banquetes acompañados de vino, en los que reyes poderosos, como Asuero, terminaron tomando decisiones precipitadas. En el libro de Esther, un banquete prolongado llevó a Asuero a exigir que su reina, Vasti, se presentara con vestimentas que la avergonzarían. El rey, embriagado y confiado, actuó impulsivamente de manera irrespetuosa, lo que cambió el rumbo de toda la narrativa. El alcohol despierta una sensación de poder ilusorio y abre la puerta a actos que hieren, humillan y causan daños irreversibles. Cuando la ira se mezcla con el efecto de la embriaguez, la confusión se instala en las relaciones. Muchas historias bíblicas ilustran cómo los lazos familiares y comunitarios se deterioran cuando las personas pierden el control. Las disputas se desmesuran y la voz de la razón queda silenciada por el orgullo exaltado. El vino, que muchos utilizaban como símbolo de celebración, se transforma entonces en un veneno que corroe el interior, anulando la reflexión y dando lugar a conflictos evitables. La Biblia no condena la mera existencia del vino, sino el exceso con que se consume. Por ello, se repite en varias secciones que el peligro no radica en probar el fruto de la vid, sino en rendirse a él al punto de perder el dominio propio. La ira es casi inevitable cuando la mente se embriaga, y esa condición mina la vida espiritual, alejando a la persona de la paz que Jesús promete y que solo se disfruta en la sobriedad. Es en esa confusión donde emergen las palabras más duras, los gestos violentos y el endurecimiento del corazón. La voz de Dios ya no se oye con claridad, pues el alboroto interno opaca cualquier susurro del Espíritu Santo. Cegados por la ira impulsada por la bebida, muchos hombres y mujeres en la Biblia perdieron oportunidades únicas de redención, diálogo y reconciliación. Solo después de la resaca moral se daban cuenta del daño causado, pero ya era tarde para revertirlo. Así, la narrativa bíblica deja en claro que en el camino del exceso, la ira y la confusión van de la mano, destruyendo relaciones y oscureciendo la percepción de lo sagrado. La pregunta que resuena es si vale la pena renunciar a la serenidad que Dios ofrece para adentrarse en un estado en el que la razón y la espiritualidad se ven ahogadas. Al final, el mayor perjudicado es el propio corazón, que se distancia del Creador y cede lugar a un vacío amargo de arrepentimiento. Consecuencias que resuenan en el alma. Más allá del caos inmediato, las Escrituras destacan consecuencias profundas y duraderas para el alma de quien se entrega a la embriaguez. No se trata solo de un malestar físico. Es como una barrera que se levanta entre la persona y la gracia del Señor. En Oseas, Dios habla de cómo el pueblo, al seguir sus propios impulsos, se sumerge en idolatrías y costumbres destructivas, siendo la embriaguez uno de esos caminos de alejamiento. Lo que empieza como un simple acto de indulgencia, termina robando la sensibilidad espiritual. Cuando el alma sufre, la capacidad de distinguir el bien del mal se confunde, y la persona pasa a dudar de aquello que antes parecía claro. La Biblia muestra que el pecado termina cegando, haciendo que el ser humano justifique conductas contrarias a la santidad. En el caso del alcohol, esto se agrava, pues el individuo pierde el sentido crítico y abandona la prudencia. Una transgresión leve lleva a otra, y, cuando uno se da cuenta, ya está atrapado en un ciclo de culpa y vergüenza. Las consecuencias en el alma también incluyen la pérdida del discernimiento de la voluntad de Dios. En varios pasajes encontramos profetas lamentando el estado de un pueblo
que insiste en buscar refugio en cosas que no pueden salvarlo. El alcohol puede convertirse en un ídolo personal, pues la persona recurre a él en busca de alivio o de una alegría artificial, cuando solo el Señor puede llenar ese vacío interior. Esta sustitución es devastadora en lo espiritual, ya que la comunión con Dios queda relegada, y el corazón se acostumbra a buscar en la bebida lo que únicamente el Espíritu Santo puede ofrecer. Además, se genera aprehensión ante el sufrimiento ajeno. Cuando la mente se cierra en pos de la satisfacción propia, falta empatía y falta disposición para ver las necesidades del prójimo. Las Escrituras son claras al respecto. El llamado divino es amar al vecino, cuidar de los más débiles y tender la mano. Pero el espíritu embriagado se retrae, optando por el aislamiento, evadiendo responsabilidades y sin comprender que la vida cristiana exige entrega y servicio. Esa insensibilidad genera una frialdad interna que bloquea la manifestación del amor divino en la práctica. La tristeza profunda también ronda a quien se deja atrapar por el hábito de beber de manera continua. La supuesta alegría que el alcohol ofrece es pasajera y al final solo queda el vacío. Lo que antes era entusiasmo se transforma en angustia, pues no hay reposo verdadero para el alma. La Biblia enseña que el gozo genuino proviene de una relación verdadera con Dios. Sin ese cimiento, la persona intenta llenar su corazón con distracciones que no soportan el paso del tiempo. En las capas más profundas del ser, el alcohol actúa como un veneno que corroe la fe, deteriora la comunión y destruye la identidad como hijo o hija del Altísimo. No es de extrañar que la palabra de Dios exprese: sed sobrios y vigilantes, indicando el peligro de alejarse del camino de la sabiduría. El pecado abre brechas para el dolor, y la embriaguez es una puerta abierta al distanciamiento de quien desea lo mejor en todas las áreas de la vida. Ejemplos de hombres que cayeron. El relato bíblico no es un compendio de historias de héroes perfectos. Al contrario, presenta personas reales, con fallas y momentos de debilidad. Así observamos personajes como Lot, cuya historia relata un trágico episodio de embriaguez que concluyó en un acto incestuoso. Después de huir de Sodoma, Lot se refugiaba en una cueva con sus hijas, quienes lo embriagaron para tener descendencia de él. Este relato, presente en Génesis, demuestra cómo el alcohol puede emplearse para corromper la razón y conducir a pecados repulsivos. También se encuentra la figura de Nabal, mencionado en 1 Samuel, un hombre descrito como necio y que se excedía en la bebida. Nabal trató a David con desprecio, incluso después de que David hubiera protegido sus pastores y ganado. Embriagado, Nabal no tenía discernimiento para actuar con honor. Quien intervino fue Abigail, su esposa, que con sabiduría evitó un baño de sangre. Cuando Nabal se enteró de lo sucedido, su corazón se endureció y falleció pocos días después. La narrativa deja en claro que la embriaguez, unida a la arrogancia, puede llevar al desenlace más trágico. En ambos casos se observa a hombres que perdieron la capacidad de evaluar la situación adecuadamente, ya fuera por la trampa tendida por otros o por la propia decisión de embriagarse. El resultado fue deshonra y consecuencias terribles para sus familias. La Biblia expone estas debilidades no solo para condenar a quienes erraron en el pasado, sino para advertir a todas las generaciones sobre lo que puede suceder al elegir el camino del entorpecimiento. Además de estas historias, hay muchos ejemplos menores que resaltan cómo la embriaguez hace tropezar al hombre en pequeños o grandes actos. La sobriedad se vincula constantemente con la justicia y la comunión con Dios, mientras que la pérdida de control simboliza la ruptura de los preceptos divinos. El relato del sacerdote Eli, en 1 Samuel, lo muestra confundiendo la oración de Ana con embriaguez, evidenciando lo frecuentes que eran estos episodios en aquel entonces y lo distorsionada que estaba la percepción de Eli. El punto en común en estos hombres caídos es la falta de vigilancia. Por más prometedor que fuera su futuro, o por lo justa que fuera la causa, la decisión de entregarse al alcohol abrió paso a vergüenzas, tragedias
y arrepentimientos. La lección es clara: nadie está exento. La embriaguez camina de la mano con la pérdida de la sensibilidad espiritual, y su consecuencia más amarga es romper el vínculo de protección y provisión que proviene de Dios. La caída no se restringe al individuo. Afecta a familias, comunidades y relaciones. El alcohol tiene el poder de impactar a todo lo que lo rodea, causando heridas que pueden perdurar por generaciones. Al ver estas historias, el aviso es claro: el mismo efecto devastador puede repetirse hoy. Basta con que una persona sucumba a un momento de debilidad y ceda al llamado de la bebida, abriendo la puerta a un destino alejado de la voluntad divina. El aviso de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron la voz de Dios en medio de las crisis que asolaban a Israel y Judá. En medio de acusaciones de idolatría y corrupción, también denunciaron los abusos en comida y bebida que imperaban en fiestas y rituales. Isaías advirtió repetidamente sobre aquellos que se levantaban temprano para embriagarse y pasaban la noche en orgías regadas a vino. Esa incesante búsqueda de placeres fugaces hacía que el pueblo olvidara las obras del Señor y despreciara su ley. Jeremías, por su parte, lamentó el endurecimiento del corazón de un pueblo que prefería escuchar a falsos profetas, quienes anunciaban paz en medio del caos y que se entregaban a conductas disolutas. La advertencia incluía denunciar la embriaguez colectiva, que traía contaminación moral y espiritual. El profeta comparaba el estado de Israel con una vasija llena de vino fermentado, a punto de derramarse en destrucción. Amós, que denunció la opresión de los pobres, también alzó la voz contra la ostentación de banquetes y bebidas que promovían las élites, mientras se ignoraban los clamores de los necesitados. El mensaje era claro: un corazón embriagado no puede oír el lamento del afligido, ni ver la injusticia que crece a su alrededor. Quienes se entregaban al exceso de vino eran incapaces de percibir la gravedad de sus pecados y la cercanía del juicio divino. Oseas, en su dolor profético, retrató a un pueblo prostituido espiritualmente. El vino y la bebida fuerte se presentan como elementos que embotan la sensibilidad del alma, llevando a las personas a cambiar la fidelidad a Dios por alianzas espurias e ídolos inertes. La embriaguez simboliza la venta de la conciencia y la rendición a la oscuridad, dejando en claro que los placeres momentáneos tienen un alto costo: la separación de la fuente de vida verdadera. Ezequiel también describió banquetes y festejos de reyes, mostrando el paralelo entre la soberbia de naciones enemigas y el consumo desmedido de bebidas. Las profecías pintaban el retrato de líderes ciegos por su propia arrogancia, que se llenaban de vino mientras la justicia de Dios se acercaba. Era un recordatorio de que ni siquiera los poderosos pueden escapar del juicio del Altísimo, pues Él escudriña los corazones y recompensa a cada uno según sus obras. El mensaje unánime en todos los libros proféticos es que la embriaguez no tiene cabida en la búsqueda sincera de Dios. Hace que el corazón se vuelva impenetrable a la corrección y al amor divino, permitiendo que el orgullo y la sensación de poder tomen control. Cuando se ignoraron las advertencias de los profetas, el pueblo cosechó destrucción. Este ciclo repetitivo de aviso, desobediencia y juicio prueba que el alcoholismo, en el contexto bíblico, es siempre un camino de distanciamiento y ruina. La enseñanza de Jesús. En los evangelios no hay historias que muestren a Jesús embriagándose o incentivando esa práctica. Al contrario, Él trajo claridad sobre la necesidad de la vigilancia y la prontitud espiritual. En varias parábolas, Cristo advirtió sobre la importancia de mantenerse sobrio, pues nadie sabe la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Siempre hay un llamado a la sobriedad, a cuidar la mente y el corazón para no ser sorprendidos en pecado. Algunos cuestionan el hecho de que Jesús convirtiera agua en vino en las bodas de Caná. Es fundamental entender que aquel milagro no fue una aprobación de la embriaguez, sino una señal de que Él era el Mesías, capaz de suplir necesidades
y traer una alegría legítima a un matrimonio. En ningún momento se incentiva el exceso. El evangelista Juan solo menciona que la calidad del vino sorprendió a los invitados, sin dar cuenta de caos o inmoralidad. El foco está en el poder transformador y bendición de Jesús, no en promover la bebedería. En otras ocasiones, Jesús utiliza la imagen del vino nuevo y odres viejos como metáfora de la renovación que él vino a traer. Sin embargo, el contexto no es una licencia irrestricta para embriagarse, sino una lección sobre la novedad del Evangelio y cómo el corazón debe ser transformado para recibir ese mensaje. Las palabras de Cristo enfatizan que nuestro cuerpo es algo precioso, que debe cuidarse y dedicarse a la justicia, no a la depravación. En el Sermón del Monte, invita a sus discípulos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, demostrando que la conducta cristiana debe impactar a la sociedad positivamente. La embriaguez contradice ese llamado, ya que en vez de traer luz, nubla el entendimiento e impide que se manifieste el carácter de Cristo. Por ello, Jesús pide a sus discípulos estar atentos, orar y ayunar, cultivando hábitos que fortalezcan el espíritu en vez de debilitarlo. En Mateo 24, Jesús advierte sobre los siervos malvados que dicen: «Mi Señor se demora», y se entregan a comer y beber con los beberros. La consecuencia es clara: serán sorprendidos y castigados. Esta imagen simboliza la negligencia en cuidar la vida espiritual, cambiando la comunión con Dios por placeres pasajeros. Así, Jesús deja claro que la embriaguez es incompatible con la postura de quien espera el reino de Dios. Su enseñanza no es contradictoria ni permisiva respecto al alcohol. Enfatiza la moderación, la vigilancia y la pureza de corazón. Para quienes desean andar a sus pasos, la sobriedad se convierte en una marca esencial, pues en la lucidez se descubre la voluntad divina, se percibe la necesidad del prójimo y se resiste a las embestidas del mal. La advertencia de los apóstoles. En el Nuevo Testamento, tras la resurrección de Jesús, la Iglesia primitiva también enfrentó el reto de mantener a los creyentes alejados de costumbres paganas y excesos. Pablo, en sus cartas, exhortó repetidamente a los cristianos a evitar la embriaguez y a llenarse del Espíritu Santo. En Efesios 5 se lee con claridad: «No se emborrachen con vino, en lo que hay disensiones, sino llénense del Espíritu». La idea es buscar el llenado de Dios en lugar de ceder a estímulos que conducen a la perdición. También en Gálatas, Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Entre estas obras se encuentran las bebederas. El apóstol advierte que quienes cometen tales excesos no heredarán el reino de Dios. No lo dice para condenar sin compasión, sino para conducir al arrepentimiento y a la sobriedad. Pedro refuerza el mismo mensaje, pidiendo a los cristianos ser sobrios y vigilantes, pues el diablo anda al acecho, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esta sobriedad no solo se refiere al alcohol, sino a cualquier exceso que oscurezca la mente. Sin embargo, la referencia directa a la embriaguez es frecuente, ya que las comunidades cristianas convivían con prácticas paganas que normalizaban banquetes cargados de vino y promiscuidad. Tiago, al hablar de las pasiones que combaten en el ser humano, no cita directamente el alcohol, pero el principio persiste. La codicia y el deseo desmedido de placeres generan conflictos y alejan a las personas de Dios. La embriaguez, al ser uno de esos placeres, recibe una desaprobación implícita, pues quien se entrega a ella no logra cultivar la humildad ni la devoción enseñadas por Jesús y los apóstoles. Incluso el autor de Hebreos, al mencionar el gran muro de testigos, exhorta a los fieles a despojarse de todo peso y pecado que los estorbe. Este llamado incluye cualquier vínculo que impida avanzar hacia la santidad, y la embriaguez encaja perfectamente en esa descripción. Es un lastre que retrasa el camino cristiano, corroe la esperanza y distrae del enfoque en Cristo. Así como los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles reclaman la pureza y fortaleza de carácter. Ellos entienden que la embriaguez
no solo afecta el cuerpo, sino que destruye la comunión con Dios y la unidad de la Iglesia. En ese sentido, su enseñanza es directa y actual. Aléjate de la embriaguez y busca la presencia de Dios, pues solo Él puede saciar la sed más profunda. La relación con el cuerpo como templo. Uno de las enseñanzas cruciales del Nuevo Testamento es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo desarrolla este concepto en sus cartas, especialmente en 1 Corintios. Partiendo de esta visión, se entiende que los actos de embriaguez no son meros errores, sino una forma de profanar el lugar donde habita Dios. Cuando alguien consume alcohol en exceso y afecta su conciencia, también está dañando ese sagrado santuario interior, donde el Espíritu anhela obrar. La noción de que somos morada de Dios implica una responsabilidad personal. Ya no se puede alegar ignorancia, pues con el Evangelio se aclara que cada uno debe cuidar su cuerpo. El exceso de alcohol impacta la salud física y mental. La Biblia no es un manual médico, pero es enfática en mostrar que los hábitos autodestructivos violan el mandato de cuidar lo que el Creador nos confió. Comparar el cuerpo con un templo sugiere, además, que Dios exige pureza y respeto. En el Antiguo Testamento había rituales rigurosos para mantener la santidad en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Quien profanaba ese lugar sagrado era juzgado con severidad. De modo similar, cuando el cristiano contamina su cuerpo con prácticas contrarias a la voluntad de Dios, hiere la santidad del Espíritu que habita en él. Asimismo, la sobriedad es fundamental para que el creyente ejerza plenamente sus dones espirituales en beneficio del prójimo. La Iglesia primitiva dependía de la participación de todos, cada uno aportando los talentos que había recibido. La embriaguez dificulta el ejercicio de esos dones, ya que impide discernir la voz del Espíritu, enseñar, aconsejar y servir con integridad. El cuerpo, que debía ser instrumento de justicia, se vuelve rehén de impulsos y pasiones. Desde esta perspectiva, entender el cuerpo como templo de Dios eleva la discusión sobre el alcohol a un nivel más profundo que una simple enumeración de prohibiciones. No se trata de se puede o no se puede, sino de comprender que toda acción afecta la relación con el Padre. Es una invitación a una entrega mayor, a valorar la presencia divina que habita en cada quien que cree. Por ello, al reflexionar sobre el alcohol y su impacto en la vida espiritual, es inevitable concluir que mantenerse sobrio es una forma de honrar a Dios. Se trata de elegir no lo que parece bueno en el momento, sino lo que edifica el espíritu y fortalece la comunión. Este es el núcleo de la enseñanza paulina. Obedecer surge de un corazón que reconoce su valor ante el Padre y se dispone a vivir en santidad. El peligro de la dependencia. La dependencia del alcohol es un estadio aún más profundo y devastador que el uso recreativo o casual. Mientras que algunos pueden controlar el consumo, muchos caen en el vicio, que se convierte en una verdadera prisión. La Biblia habla de la esclavitud del pecado, mostrando que quien lo comete se vuelve su esclavo. Aunque el término dependencia química no aparece de forma moderna en las Escrituras, encaja en el concepto de algo que somete y domina. La palabra de Dios muestra que, cuando una persona se hace esclava de algo, su libre albedrío queda comprometido. Pablo declara en Romanos que ya no es el individuo quien decide, sino el pecado que habita en él. En el caso del alcohol, el deseo incontrolable de beber invade la vida, destruye relaciones, arruina empleos, desestabiliza la economía familiar y corroe la conexión con Dios. La Biblia no exime de responsabilidad a quien cae en estos vicios, pero ofrece la esperanza de que, con arrepentimiento y búsqueda sincera de la gracia, es posible ser liberado. La dependencia, sin embargo, no se desvanece por sí sola. Es necesario reconocer la debilidad, admitir que sin la intervención divina no hay fuerzas suficientes para romper las cadenas del vicio. Este acto de humildad suele ser el más difícil, pues el orgullo y la vergüenza dificultan la confesión. La comunidad cristiana
puede desempeñar un papel crucial en este proceso, ofreciendo apoyo, consejería y acompañamiento. En la iglesia primitiva, los hermanos compartían sus cargas y se sostenían en oración. Este principio es esencial para ayudar a quien se haya sumido en la dependencia del alcohol. El aislamiento solo agrava el problema, mientras que la comunión restaura el ánimo y la fe. Las Escrituras reafirman que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Esta verdad trasciende los muros del miedo y la esclavitud. Cuando quien padece el vicio permite que la gracia de Dios actúe, surge la posibilidad de un cambio genuino. Aunque no es un camino fácil, implica renuncia, evitar ambientes que inviten a la bebida y perseverar en la búsqueda espiritual. El peligro de la dependencia reside sobre todo en que corroe la esperanza. La persona se ve atrapada en un ciclo repetitivo y cree que no hay salida. No obstante, la Biblia muestra que Dios es un Dios de segundas oportunidades, de ternura y poder. Aquel que se arrepiente de verdad y clama por liberación, hallará amparo en el Padre. Aunque la travesía pueda ser larga, la promesa divina de restauración se mantiene firme, como un faro en la oscuridad. La dependencia del alcohol debe enfrentarse con la fuerza que proviene de Dios, quien nunca abandona a sus hijos. La influencia en la familia. El consumo de alcohol afecta de forma profunda a la familia. En la Biblia, el concepto de hogar es sagrado, pues es donde se transmiten valores y se cultiva la fe. Cuando hay embriaguez en el ambiente familiar, el caos no tarda en aparecer. Relatos como el de Lot con sus hijas, o el de Noé que se avergonzó ante sus parientes, demuestran cómo el pecado de un integrante puede generar graves repercusiones para todo el entorno. La familia es la primera en sentir el impacto de los estallidos de ira, de noches sin paz y del miedo constante a cómo actuará el bebedor. Las niñas y niños crecen inseguros, asocian el hogar con inestabilidad y muchas veces repiten ese patrón en la adultez. Ese ciclo de dolor se perpetúa, marcando generaciones. La Biblia enfatiza el rol de padres y madres como educadores espirituales. Cuando uno de ellos se rinde a la embriaguez, la formación de los hijos se ve comprometida. En Deuteronomio se destaca la importancia de enseñar los preceptos divinos a los niños de manera constante, pero esto se vuelve inviable cuando la mente se embriaga y el hogar se sume en la tensión y las peleas. La pareja, que debería ser compañera y apoyo, a menudo sufre en silencio, tratando de mantener el equilibrio en una casa rota. La falta de comunicación sincera, las promesas incumplidas y la violencia, ya sea verbal o física, pueden aparecer. En ese contexto, la palabra de Dios ofrece consuelo, indicando que los cónyuges deben amarse y respetarse, pero dejando claro que el pecado destruye la armonía que Dios diseñó. En situaciones extremas, puede llegar a ocurrir la separación o el alejamiento familiar. El autor de la carta a los Efesios habla de la necesidad de llenarse del Espíritu, hablando entre sí en salmos, himnos y cánticos espirituales. Ese ambiente de alabanza y gratitud contrasta con un hogar dominado por la embriaguez. Cuando algún miembro decide abandonar ese camino y volverse hacia Dios, hay esperanza de restauración y reconciliación. Así, la familia se convierte en un termómetro que revela cómo el alcohol corroe la intimidad y destruye los cimientos del hogar. A pesar de los estragos, Dios sigue siendo Dios y puede transformar el dolor en una oportunidad para crecer espiritualmente. Testimonios de conversión y recuperación abundan, confirmando que cuando la familia se une en oración y busca ayuda, la luz de Cristo logra disipar cualquier oscuridad causada por el vicio. El impacto en la comunidad de fe. La Iglesia es descrita como un cuerpo formado por muchos miembros, donde cada uno cumple una función para el bien colectivo. Sin embargo, cuando alguien se rinde al alcohol y vive en constante embriaguez, todo el cuerpo lo siente. Esto no implica rechazar a la persona, sino ejercer mayor cuidado para que no se extravíe ni perjudique el testimonio de la congregación. En tiempos del apóstol Pablo,
Las reuniones de comunión incluían comidas y hasta la cena del Señor. Hubo quienes se excedían en la comida y en la bebida, demostrando falta de respeto y consideración por los demás hermanos, sobre todo los más vulnerables. Esto generó conflictos en la iglesia de Corinto, obligando a Pablo a reprender enérgicamente a los creyentes. Él enseñó que cada uno debía examinarse a sí mismo antes de participar del pan y del vino, pues se trataba de algo sagrado. La comunidad de fe es un espacio de inclusión, donde quienes luchan contra el vicio pueden encontrar apoyo, pero ese entorno también requiere disciplina y corrección hecha con amor. En varias ocasiones, los apóstoles orientan a exhortar a quien anda en pecado, buscando siempre su restauración. Si la persona insiste en permanecer en la embriaguez y no acepta ayuda, la Iglesia tiene el deber de proteger a los demás creyentes de esa influencia negativa. El testimonio ante el mundo es otro aspecto importante. Jesús dijo que sus discípulos serían reconocidos por el amor. Sin embargo, si la imagen que proyecta la comunidad es una de descontrol, escándalo y falta de sobriedad, se mancha el nombre de Cristo. Por ello, la sobriedad se convierte en un signo distintivo de quienes han sido transformados por el Evangelio. La verdadera comunión requiere mente clara y un propósito firme. El apóstol Juan insiste en que, si andamos en la luz, como Dios está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. La embriaguez hace que las personas se muevan en tinieblas, ocultando comportamientos y acumulando culpas. La transparencia desaparece y la unidad se ve afectada. Por otro lado, cuando la Iglesia acoge, enseña, exhorta y ora por quienes sufren a causa de la dependencia, surge una fuerza renovada. Muchos testimonios de liberación demuestran el poder de una comunidad madura, que no juzga, sino que apoya a quien lo necesita. De esa manera, el impacto del alcohol puede revertirse en gloria a Dios cuando una vida es transformada y vuelve a la sobriedad y al aliento de la alabanza. La pérdida de visión espiritual. El alcoholismo no solo afecta las relaciones interpersonales, sino también la forma en que la persona percibe la palabra de Dios y la acción del Espíritu. La Biblia destaca que las cosas espirituales se discernirán espiritualmente. Cuando la mente está turbada, resulta difícil escuchar el susurro del Espíritu Santo o comprender las revelaciones que brotan de las Escrituras. Quien vive en constante embriaguez puede leer la Biblia, pero no la asimila en profundidad. Las parábolas de Jesús, las promesas de Dios y los secretos del reino parecen inalcanzables, porque el corazón se ha vuelto adicto al vicio. La falta de sensibilidad impide contemplar la belleza de Cristo y disfrutar de su presencia. La pérdida de visión espiritual también se manifiesta en la incapacidad de discernir el llamado personal. Muchas personas poseen ministerios y dones por ejercer, pero el alcoholismo las paraliza. Se ven atrapadas en un ciclo de dolor y arrepentimiento, sin poder avanzar en la vocación que Dios les ha confiado. Es como si el enemigo usara la bebida para robarles el propósito para el que fueron creados. La embriaguez termina sustituyendo la búsqueda genuina de Dios por una incesante demanda de alivio temporal. La persona cree necesitar de la sustancia para sobrellevar el día, olvidando que el Espíritu Santo es el consolador enviado por el Padre. Al colocar el alcohol en el lugar de Dios, el cristiano viola el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Este estado de ceguera espiritual también perjudica la vida devocional. La oración se vuelve mecánica o se abandona, y el ayuno, la lectura bíblica y la comunión con los hermanos se descuidan. Mientras más se aleja de esas prácticas, más difícil es retomar el camino hacia la intimidad con Dios. Reconocer cuánto se pierde en la visión espiritual es esencial para quien desea superar el vicio. Es vital reconocer que sin sobriedad no hay crecimiento ni fruto. El llamado divino es hacia una restauración total, que comienza en un corazón arrepentido y se traduce en una transformación del carácter. Así, la visión se recupera y la persona puede ver, sentir y vivir en la plenitud de la gracia del Señor.
la vergüenza y el arrepentimiento. El ciclo de embriaguez, según la Biblia, suele conducir a un momento de profunda vergüenza. Cuando el efecto del alcohol pasa, la persona se da cuenta de lo que hizo, dijo y cómo actuó. La culpa cae como un peso insoportable. Muchos personajes bíblicos pasaron por esto, y la historia se repite. No obstante, la misma palabra que expone el error indica el camino del arrepentimiento. Pedro, tras negar a Jesús, lloró desconsoladamente. Aunque su situación no era por embriaguez, experimentó la misma vergüenza que muchos sienten al caer en pecado. Su posterior restauración demuestra que, aún en medio de fallas, hay oportunidad de recomenzar. Con el alcohol no es diferente. El sentimiento de culpa puede ser asfixiante, pero Dios extiende su mano a quien reconoce su miseria y busca ayuda. La confesión es un paso crucial en el proceso del arrepentimiento. El libro de Santiago enseña a confesar los pecados unos a otros y orar para que haya sanidad. En el caso del alcoholismo, esto puede significar admitir públicamente la dependencia, romper el silencio y dejar de lado el orgullo. Ese acto de valentía permite que el Espíritu Santo actúe y que la comunidad cristiana brinde apoyo. Sin embargo, la vergüenza no puede volverse eterna. Si la persona se deja dominar por el remordimiento sin buscar la gracia de Dios, queda atrapada en la autocrítica y puede caer más profundo en el vicio. El arrepentimiento bíblico transforma la caída en un cambio de dirección, llevando a la cruz, donde Jesús ofreció perdón y libertad. Quien se arrepiente encuentra nuevos caminos, ya sea mediante consejería pastoral, ayuda profesional o grupos de apoyo. Pero, sobre todo, encuentra el amor del Padre, quien no rechaza a un corazón quebrantado. La vergüenza se transforma en la dignidad de ser hijo o hija de Dios. A partir de ese punto, el camino se reinicia, cimentado en la fortaleza del Espíritu Santo. La gran lección es que la vergüenza no tiene por qué marcar el final de la historia. El arrepentimiento genuino transforma la caída en un aprendizaje profundo y en una oportunidad para experimentar la misericordia divina. Dios no da la espalda a quien se vuelve hacia Él, por más graves que hayan sido los errores. La oportunidad de restauración está siempre presente, y muchos que se avergonzaron de sus actos se convierten en testimonios del poder transformador del Evangelio, la libertación por el poder de Dios. La Biblia es un libro de milagros y liberaciones. Personas poseídas por fuerzas oscuras fueron liberadas, leprosos fueron sanados y corazones endurecidos se rindieron ante la gracia. No hay vicio, pecado o prisión que Dios no pueda romper. La dependencia del alcohol, por larga y destructiva que sea, halla respuesta en la cruz de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. La liberación inicia en la renovación de la mente. Pablo escribió en Romanos que la transformación surge al renovar el entendimiento. Esto significa sustituir las mentiras del vicio por la verdad bíblica. Si el dependiente piensa que jamás podrá vivir sin beber, la palabra le dice: «Todo lo puedo en aquel que me fortalece». La oración es una herramienta poderosa. Muchos enfrentan dificultades para romper con la bebida, pero la persistencia en clamar y buscar a Dios da frutos inesperados. En Hechos de los Apóstoles vemos a la Iglesia orando sin cesar por los encarcelados, y milagrosamente se abrían las cadenas. Hoy, esas cadenas pueden equivaler a los grilletes de la dependencia. Además, el poder del ayuno y de la comunión entre hermanos no debe subestimarse. Al ayunar, la persona se disciplina y aprende a someter su cuerpo a la voluntad de Dios. En comunidad, recibe el apoyo de hermanos que oran y alientan. Es un proceso que requiere determinación y fe, pero es posible porque está cimentado en las promesas divinas. Los testimonios bíblicos y contemporáneos demuestran que Dios actúa de múltiples maneras. Algunos se liberan instantáneamente, dejando atrás el deseo de beber de un día para otro. Otros pasan por un proceso gradual con guía espiritual y profesional. En ambos casos, la gloria pertenece a Dios, que no olvida a ninguno de sus hijos. La liberación es real
y trae consigo una nueva vida. Quien antes estaba ciego a las maravillas del reino, ahora ve el amor de Dios en todo. El corazón, antes pesado, se llena de gratitud, y la alegría que emana del espíritu sobrepasa cualquier placer momentáneo que el alcohol ofreciera. El llamado a la santidad. A lo largo de la Biblia, el llamado a la santidad es incesante. Dios no acepta repartir la devoción del pueblo entre otros ídolos, sean estatuas o vicios como el alcohol. Ser santo es apartarse del mundo y consagrarse al Señor. La embriaguez, en cambio, es una forma de asemejarse al patrón corrupto que domina la sociedad sin Dios. En Levítico se instruyó a Israel para que fuera santo, porque Dios es santo. En el Nuevo Testamento, Pedro retoma este mandato y lo aplica a los creyentes en Cristo. La santidad no es algo inalcanzable o reservado para unos pocos. Es el objetivo para todos, incluso para aquellos con debilidades y luchas. En la vida cristiana, el Espíritu Santo trabaja para moldear el carácter, haciéndolo cada vez más semejante al de Jesús. Renunciar al alcohol y a la embriaguez es un paso de obediencia. No se trata solo de huir del pecado, sino de abrazar un profundo compromiso con Dios. Cuando una persona comprende que nada vale más que la comunión con el Padre, se dispone a renunciar a lo que contamina y corrompe. Esa renuncia, aunque dolorosa, trae recompensas eternas. La santidad también implica responsabilidad con el mundo. Jesús declaró que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cómo brillar si la mente se ve oscurecida por el alcohol? ¿Cómo ser ejemplo de amor, bondad y pureza si el corazón se inunda de culpa y vergüenza? La santidad permite que la luz de Cristo resplandezca en cada acto, en cada palabra y en cada elección. A medida que el creyente se aleja de la embriaguez y se acerca a la santidad, experimenta una paz que el mundo no puede brindar. Las tentaciones pueden surgir, pero quien busca a Dios encuentra fuerzas para resistir. Es un proceso diario de vigilancia y oración que culmina en una intimidad cada vez mayor con el Padre. Ser santo no implica vestir una capa de perfección, sino estar en constante arrepentimiento y transformación, permitiendo que cada decisión de decir no al alcohol y sí a Jesús reafirme que el corazón le pertenece al Señor, la esperanza de un nuevo camino. La Biblia no deja a nadie sin esperanza. Aunque el alcohol haya consumido años de vida y dejado cicatrices profundas, siempre hay la promesa de un nuevo comienzo. El Evangelio es, por excelencia, la buena noticia de que no estamos condenados a la esclavitud. En Isaías, Dios anuncia que hace cosas nuevas, y ese anuncio resuena en el Nuevo Testamento, donde Jesús declara: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». La esperanza de un nuevo camino implica reconciliación con uno mismo y con Dios. No importa cuán lejos se haya llegado, la mano de Dios aún puede alcanzar. La historia del hijo pródigo ilustra ese regreso. Él desperdició sus bienes y vivió de forma desregrada, pero al decidir volver, fue recibido con júbilo. Es el retrato de quien se hunde en el vicio, pero halla en el Padre el abrazo del perdón y la restauración. Tener esperanza no significa ignorar las consecuencias, sino confiar en que Dios puede revertir situaciones desesperadas. Él puede restituir relaciones familiares, devolver la autoestima perdida y abrir puertas hacia una vida productiva en lugar de ruina. La fe en este sentido no es un pensamiento positivo vacío, sino la certeza de que la gracia actúa donde hay verdadero arrepentimiento. Este nuevo camino también se edifica en la constante búsqueda de la palabra. Los salmos, las promesas de los profetas y las enseñanzas de Jesús nutren el alma y mantienen a la persona firme ante las dificultades. Al meditar en las Escrituras, el dependiente entiende que no está solo y que, tal como muchos han sido liberados en el pasado, él también puede serlo hoy. Con cada paso hacia esta nueva senda, la persona redescubre la belleza de la vida y de la comunión con Dios. Encuentra significado en lo sencillo, valora la sonrisa de un hijo, agradece el pan de cada día y siente placer al ayudar al prójimo. El Espíritu Santo
que antes se veía sofocado por la embriaguez, fluye ahora libremente, generando frutos de amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre. Adobe Acrobat, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Y autocontrol. Tras recorrer esta extensa narrativa bíblica acerca del alcohol, el aviso es contundente. La embriaguez no es algo que Dios tolere sin consecuencias. En diversas ocasiones, el juicio divino cayó sobre pueblos y personas que ignoraron las advertencias y persistieron en sus excesos. Este mensaje no es solo un ultimátum de condena, sino un llamado urgente al arrepentimiento. La gracia de Dios es poderosa, pero no debemos jugar con el pecado. Cada día en que se vive en embriaguez, refuerza las cadenas que atan el alma. No te engañes pensando que hay tiempo de sobra. Las Escrituras muestran que la vida es breve, y debemos andar sabiamente, aprovechando cada momento, pues los días son malos. Para quien ignora este aviso, las consecuencias pueden volverse irreversibles, tanto en lo físico como en lo espiritual. El corazón se endurece, la mente se confunde y la comunión con Dios se apaga. El Señor no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Sin embargo, respeta la elección humana, aun cuando lleve a la destrucción. Ante todo esto, la decisión queda en manos de cada uno. Quienes deciden escuchar la voz divina y alejarse de la embriaguez encontrarán redención y una vida abundante. Pero aquellos que insisten en dejarse consumir por el vicio se encaminan hacia un final trágico que no solo destruye el presente, sino compromete la eternidad. El llamado final es a volver a Dios, a buscar liberación, a acoger el perdón y a transitar por el camino de la sobriedad. Es elegir no permitir que el alcohol robe el futuro que el Creador ha planeado. Es clamar por misericordia mientras aún hay tiempo, porque Él es generoso en perdonar y siempre está listo para recibir con sinceridad de corazón. La voz de la conciencia. La conciencia es un don que Dios ha otorgado a cada ser humano. En ella, el Espíritu Santo susurra, orienta, corrige y llama a rectificar el rumbo de la vida. Sin embargo, la embriaguez adormece esa voz interior. La persona llega a ignorar el sentido del bien y del mal y se entrega al automatismo del vicio. La Biblia describe la conciencia cauterizada, ese estado en que ya no se distingue entre lo bueno y lo malo. En ese punto, la advertencia divina resulta lejana y el individuo actúa sin pensar en las consecuencias. La falta de arrepentimiento endurece el corazón hasta tal punto que ni las tragedias lo hacen volver a Dios. Sin embargo, mientras haya aliento, siempre existe la posibilidad de retomar el camino correcto. El Espíritu Santo no cesa de hablar, aun cuando la conciencia parezca dormida. A través de situaciones específicas, de personas o de un mensaje bíblico, Dios intenta alcanzar a quien se aleja. Incluso el comentario de un niño o la recordación de un versículo pueden encender esa chispa que devuelve la luz a la conciencia. En el proceso de restauración, la voz de la conciencia se convierte en la guía que impide el retorno al vicio. Cada vez que surge la tentación, el individuo recuerda el sufrimiento pasado, las promesas hechas a Dios y la oportunidad de recomenzar. Es en ese momento que la palabra actúa como un pilar para decidir mantenerse firme. Por ello, la voz de la conciencia es aliada de quien anhela un cambio verdadero. Ignorarla puede ser fatal, pero escucharla puede desencadenar un encuentro poderoso con la gracia divina. Ser honesto contigo mismo es fundamental. Es reconocer que el alcohol se convirtió en un ídolo y que solo con ayuda de Dios se podrá vencer. Este acto de transparencia abre la puerta a una vida en la que la comunión con el Creador sea la prioridad absoluta, el propósito divino para cada vida. Finalmente,
La Biblia enseña que Dios tiene planes específicos para cada persona. Él no creó a nadie para vivir bajo el yugo de la embriaguez o de cualquier forma de esclavitud. En Jeremías se nos dice que Dios conoce los pensamientos que tiene sobre nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y esperanza. Ese es el propósito divino, hacer florecer la vida y la fe de cada uno. Cuando alguien se entrega al alcohol, pierde la sensibilidad para discernir ese propósito. Una vida que podría ser fructífera se hunde en la frustración. Pero la buena noticia es que el propósito divino no se apaga a causa de nuestros errores. Permanece, esperando el momento en que el corazón decida retomar el camino. Cada persona posee dones únicos, la capacidad de servir, amar y transformar el entorno. La embriaguez ahoga esos dones, impidiendo su pleno florecimiento. Una vez liberado, el individuo camina hacia aquello para lo que fue creado, y es entonces cuando la voluntad de Dios se hace manifiesta en su gloria, trayendo satisfacción, alegría y paz. Vivir conforme al propósito divino es experimentar la plenitud que el alcohol promete, pero jamás cumple. Es tener la mente despejada, un corazón en paz y un espíritu firme en las promesas. Con cada paso hacia esa vocación, el vicio se aleja, la restauración se consolida y el testimonio de vida inspira a otros a buscar esa liberación. El desafío final es abrazar el plan de Dios. No se trata de seguir una lista de prohibiciones, sino de priorizar la relación con el Padre sobre todo. Cuando ese compromiso es genuino, no hay lugar para la embriaguez, sino para una alegría real, para una vida abundante y para la paz que trasciende. La esperanza, órale, de un nuevo comienzo. La Biblia no deja a nadie sin esperanza, güey. Aunque el alcohol haya consumido años de vida y dejado cicatrices profundas, siempre existe la promesa de un nuevo comienzo. El Evangelio es, ante todo, la buena noticia de que no estamos condenados a la esclavitud. En Isaías, Dios anuncia que hace cosas nuevas, y ese mensaje resuena en el Nuevo Testamento, donde Jesús declara: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». La esperanza de un nuevo camino implica reconciliarse contigo mismo y con Dios. No importa cuán lejos hayas llegado, la mano de Dios aún te puede alcanzar. La historia del hijo pródigo ilustra ese regreso. Desperdició sus bienes y vivió a lo grande, pero cuando decidió regresar, fue recibido con una gran fiesta. Es el retrato de quien se hunde en el vicio, pero encuentra en el Padre el abrazo del perdón y la restauración. Tener esperanza no significa ignorar las consecuencias, sino confiar en que Dios puede revertir situaciones desesperadas. Él puede restaurar relaciones familiares, devolver la autoestima perdida y abrir puertas hacia una vida productiva, donde antes solo había ruina. La fe, en este caso, no es un optimismo vacío, sino la seguridad de que la gracia actúa en quien se arrepiente de corazón. Con cada paso hacia esa nueva vida, se redescubre la belleza de vivir y de tener comunión con Dios. Se aprecia el valor del gesto de un hijo, el agradecimiento por el pan diario y el placer de servir al prójimo. El Espíritu Santo, antes sofocado por el alcohol, fluye libremente, generando frutos de amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La embriaguez no es cosa chida, y Dios nos llama a vivir en sobriedad, amar a los demás y a cuidar nuestro templo interior, el cuerpo que Él nos dio. Cada día es una oportunidad para elegir la libertad, para escuchar a esa voz interior que nos recuerda quiénes somos realmente. Si te sientes atrapado, busca ayuda, ora, y no olvides que Dios siempre tiene planes de bien para ti. Órale, ponte las pilas y confía en que el Señor te guía hacia la luz y la verdadera libertad.